Bueno, hoy empezamos con el texto de Sarlo. Entramos ahí en lo que sería el núcleo de los problemas que activa la unidad 2. El problema de literatura e historia. Vamos a ver que el texto de Sarlo es un texto como si estuviera comprimido, muy sintético, un poco abarrotado, como que le faltara desarrollo por momento con respecto a todas estas ideas que ella empieza a relevar en este artículo, ¿no? Pero a mí me parece importante sobre todo por la segunda parte, que nos va a resultar muy útil para pensar los cuentos sobre el peronismo, y sobre todo ahí hay un par de párrafos, una oración en particular que me parece fundamental, es un concepto fundamental, que si bien lo podríamos encontrar en otro cuerpo de textos, me parece que lo dice de una manera muy clara y que nos va a servir, nos va a resultar útil. Entonces, mantenemos este texto que piensa el problema de la literatura y la historia a partir de cierto desdoblamiento, ¿no? Digo, el texto está dividido como en dos grandes partes, si bien no tiene subtítulos. La primera parte piensa sobre todo los problemas asociados con una historia de la literatura, que a nosotros nos sirve como una noticia, pero no es lo que más nos interesa. Y la segunda parte sí aborda el problema de la relación entre historia y literatura. Y ahí sí hay un par, yo les decía, de fragmentos que yo quiero detenerme especialmente. Entonces yo diría en principio, a partir de esta placa, que la relación entre literatura e historia en el texto de Sarlo está pensado a partir de la ambigüedad del problema. Por un lado, la historia de la literatura, y por el otro, la literatura como fuente histórica, es decir, el uso que hace la historia de los textos literarios. Y acá cabría agregar la relación inversa, sobre todo para pensar los problemas de la unidad 2, es decir, el uso literario de los problemas históricos, que no es lo que trabaja Sarlo, pero que en esta segunda parte, cuando ella aborda el problema de el uso que hace la historia de los textos literarios, podemos pensar ese revés. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, pensar el revés del problema, ¿no? Es decir, pensar el uso literario de los problemas históricos, sobre todo con estos 5 cuentos sobre peronismo. Entonces vamos a hacer un breve paneo sobre la primera parte, que yo decía no es la parte que a nosotros nos va a servir para pensar los cuentos sobre el peronismo, pero vamos a ver de qué habla y sí, luego pasamos a la segunda instancia, que es la más productiva para nosotros, ¿no? En principio ella dice: toda historia literaria construye un canon. Eso es un concepto importante que nosotros venimos viendo, lo pensamos sobre todo con Eagleton, la idea de también con Cossack, también con Deleuze. Todo el tiempo nosotros decimos la crítica literaria construye su propio objeto. El objeto literario no es que va y se lo releva, sino que se lo construye. Bueno, Sarlo dice toda historia literaria construye, ahí aparece este verbo, construye un canon. Dice: el ordenamiento de los textos establece un objeto, es una construcción, ¿no? Dice textualmente, dice: el hecho de que se afirme que los textos son históricos se hace ya desde una perspectiva disciplinaria que los construye como objetos históricos. Y un poco más adelante dice: la historia literaria es una construcción y no una reconstrucción. Esta idea de que el científico social, el estudioso de literatura, no va y hace un relevamiento de los textos que efectivamente existen, sino que construye, ¿no? un cuerpo de textos que luego se presenta como significativo, ¿no? También lo veíamos con Monteleone, nos preguntábamos qué implica realizar una antología, qué significa incorporar determinados textos y otros textos dejarlos afuera. Bueno, esto está en el centro de la idea de Sarlo. A partir de acá yo diría, parecería desprenderse una desconfianza con respecto a la historicidad de los objetos literarios, ¿no? En realidad, lo que hay es una desconfianza sobre cómo fue construida esa noción histórica de la literatura, ¿no? O sea, desconfianza en términos ideológicos, o al menos esta enunciación explícita, decir la historicidad de los textos tiene que ver mucho más
con una operación de lectura, y ahí aparece Eagleton, que con algo intrínsecamente esencial de esos propios textos que efectivamente están ubicados en un tiempo y un espacio, ¿no? Pues ahí ella hace una diferencia entre la historia de la literatura como institución social, que estaría en tensión con la historia de la textualidad, ¿no? La primera estaría marcada en una sociología de la cultura y abordajes como los de Bourdieu podrían servirnos. Recomponer, por ejemplo, el campo intelectual de un momento determinado para pensar sus agentes, para pensar cómo determinadas textualidades se inscriben dentro de estas tensiones de fuerzas de poder. Y la segunda tiene que ver con una noción autonomista de los textos, ¿no? Una visión más formalista. Entonces, por un lado, digo, se podría pensar la institución social como contenedora de determinadas producciones, y por el otro lado, se podría pensar las producciones en sí. Va desplegando como una suerte de abanico en términos de posibilidades metodológicas para pensar el problema. Estamos dentro de la primera parte del problema, ¿no? Es decir, la historia de la literatura. Ella dice que pensar la literatura desde lo institucional se presenta como una necesidad en términos de tratar de entender cuáles son esos marcos contenedores, pero también representa una limitación. Dice, hay cuestiones de la literatura que pasan por fuera de la institución, aunque el sujeto productor de textos siempre se encuentre en un contexto social históricamente determinado, y yo diría incluso Kafka, ¿no? Este bicho raro que escribe en los subsuelos de la vida social en general, puede no tener una relación con la literatura como institución, pero efectivamente es un sujeto que está social e históricamente situado, ¿no? Y eso es un dato que no debemos perder de vista. En este sentido, ella acá hace un relevamiento de los perfiles de escritor a lo largo de la historia. Dice, una historia podría ordenar los lugares que el autor ha tomado en diferentes momentos de una sociedad. Ella habla del profeta, el apóstol, el visionario, el marginal, el dandy, el bohemio y el profesional, ¿no? Nosotros un poco hacemos más dicotómicamente, pensamos en la materia todo el tiempo en dos grandes perfiles, el escritor romántico y el escritor moderno, que acá podría pensarse como el escritor profesional, ¿no? Es decir, es importante para pensar la historia de la literatura el lugar del sujeto productor de textos a lo largo de la historia, porque nos va a servir para pensar distintas concepciones de literatura, ¿no? Y también para pensar sobre todo qué lugar ocupó la literatura en determinado momento histórico. Entonces la literatura en un momento está vinculada con el profeta, tiene un matiz sagrado, ¿no? Estamos en un momento completamente distinto, nuestros marcos teóricos y metodológicos no servirían para pensar tal como nosotros pensamos la literatura, aquellos objetos que tienen una impronta religiosa muy fuerte. Algo así va a decir más adelante cuando piense en términos de funciones. Vamos a llegar ahí. El marginal, el dandy, ¿qué hace la sociedad con sus escritores? ¿Dónde los ubica, ¿no? El bohemio, finalmente el profesional. El escritor hoy es un profesional como cualquier otro en algún sentido. Luego piensa en términos de historicidad, los pactos de lectura y de escritura, ¿no? Habría como determinado pacto social con respecto a lo que un escritor puede hacer con su propia práctica, habría determinado pacto social con respecto a cómo debe ser leído un texto. Un poco también tiene que ver con esas estructuras ideológicas de las cuales nos hablaba Eagleton, y que tiene que ver con esto que pensábamos recién, es decir, con la posición de la literatura con respecto a otros discursos a lo largo de la historia, a lo largo de los distintos momentos históricos, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de la literatura como discurso para intervenir en el debate público? Eso es un dato que a nosotros nos resulta importante porque vamos a pensar textos literarios que abordan un problema político que está en el tapete de la discusión pública en todos los momentos históricos de su emergencia, ¿no? Desde el 46, cuando surge el peronismo, hasta la actualidad. El peronismo es un problema que se sigue debatiendo en la televisión, en las redes sociales hoy por hoy, y que también la literatura toma la voz para discutir a su modo los problemas asociados con ese proceso histórico. Entonces, pensar algunos textos que
se ubican en distintos momentos de la línea histórica, implica también pensar qué peso tiene la literatura en ese momento histórico para entender el alcance de la operación literaria de cada escritor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en los 60 cuando escribió Walsh, esa mujer, con respecto al lugar de la literatura en el mundo social y la vida pública? ¿Qué pasaba cuando escribió Borges? ¿Qué pasaba ya en los 2000? ¿Qué pasa con Liach, ¿no? Una literatura bien contemporánea? ¿Qué pasa con ese discurso con respecto a otras discursividades? Yo decía la televisión, las redes sociales. Efectivamente, la literatura ha ido perdiendo terreno, ¿no? La literatura ha dejado de ser un discurso central en la vida pública, aunque mantiene, por supuesto, determinadas potencias. Bueno, esto hay que pensarlo cuando nosotros intentemos pesar las operaciones de cada escritor. Entonces, esta primera parte correspondería con la historia de la literatura, ¿no? Estos problemas que yo vengo comentando en este segmento estarían asociados con esta faceta del problema de la relación entre literatura e historia, que tiene que ver con la historia de la literatura. La segunda parte, yo diría a partir de la página 4, aparecería el problema que nos interesa a nosotros. Yo lo recorto en esta placa. En la segunda parte sí aparece el problema de la historia y la literatura, como dos campos relativamente autónomos que se cruzan y que activan problemas productivos para ser pensados tanto desde los estudios historiográficos como desde los estudios literarios, ¿no? Entonces, acá pasaríamos, yo les digo, a partir de la página 4 en lo que tiene que ver con la parte más productiva del texto para pensar lo que nos interesa a nosotros y para luego hacer ese abordaje de los cuentos sobre el peronismo. Bueno, ahí en la página 4, a partir de Foucault, Sarlo piensa, en principio, la relación entre la literatura y los demás saberes. Dice: la literatura sabe lo que se sabe y puede negarlo, retrabajarlo, imprimirle formas alegóricas o simbólicas, desplazarlo para ubicar allí otros saberes más o menos prestigiosos, más o menos despreciados, ¿no? Y acá un poco se nos debería activar lo que tiene que ver con la primera parte de la fuerza de Mathesis en Barthes. ¿Se acuerdan? La literatura trabaja con saberes de diversa índole, decía Barthes luego, pero el saber fundamental es el que tiene el lenguaje sobre sí mismo. Bueno, acá dice, como primer acercamiento al problema, efectivamente la literatura trabaja con diversos saberes y dentro de esos saberes estará el saber histórico. Ahora, interesante también ver esta serie de verbos. ¿Qué hace la literatura con estos saberes? Bueno, también puede negarlos, puede retrabajarlos, imprimirle formas alegóricas, simbólicas. Ahí va a radicar en gran medida el problema de pensar estos objetos que están atravesados por la historia a partir de la literatura, porque la literatura no hace operaciones lineales necesariamente. Dice, la literatura en ocasiones trabaja con los residuos de los saberes y en otros momentos coloca a los saberes en su mismo centro. No existe relación estable con ellos, salvo que pueda pensarse que la literatura permanece al margen de los cambios históricos, cosa que efectivamente es un imposible, ¿no? La literatura está inscrita dentro de estos procesos históricos que son incorporados en clave literaria dentro de los propios textos. Entonces, más allá de los reparos que son fundamentales y que nosotros ahora vamos a entrar específicamente a desglosarlos un poco, aparece esta idea de que en principio entonces la literatura, con todos estos problemas asociados, podría hablarle a los historiadores sobre el pasado. Es decir, la literatura puede funcionar como fuente para el trabajo del historiador, pero sobre todo en términos de una historia de las representaciones, en términos de una historia de determinada construcción del imaginario. En esta línea aparece en la página 4 el caso de Darnton, ¿no? Este historiador que tiene una metodología literaria para trabajar las fuentes históricas, que son fuentes literarias, y que es un caso importante porque nos muestra de qué manera un historiador podría trabajar la literatura, que es adoptando la metodología de los estudios literarios.
porque de otra manera, va a decir Sarlo, ahora vamos a llegar, se puede producir un malentendido. Bueno, Darnton es un historiador que ha sabido construir su propio método basado en cierto conocimiento de la especificidad literaria. Entonces ahí aparece el ejemplo de Caperucita Roja, que es un relato popular y que a partir del cual, ¿no?, según Darnton, puede pensarse la hipótesis de ese cuento como una hipótesis de época. Es decir, la moral de ese cuento podría estar informándonos sobre el mundo mental del momento. Entonces, a partir de acá tenemos este ejemplo de decir, bueno, efectivamente, si sabemos construir un método de lectura de estos textos, podemos pensar cuestiones que tienen que ver con la historia a partir de un texto literario. Eso es un dato importante y es un dato nosotros para pensar también los cuentos sobre el peronismo. De todas maneras, yo en lo que me quiero detener es en todos los reparos que trae aparejada esa idea, pero ahora vamos a llegar. Entonces, yo diría en principio, ¿qué es lo que nos enseña este caso del historiador Darnton? Bueno, si la historia es una herramienta fundamental para los estudios literarios, y esto lo hemos visto, es decir, nosotros cada vez que entramos a un texto reponemos mínimamente el contexto histórico, pensamos algunos procesos que tienen que ver con, no sé, el desarrollo del capitalismo, la modernidad, la posmodernidad. La historia es un elemento que nosotros como estudiosos de la literatura está operando ahí en nuestro propio análisis. Bueno, Darnton nos dice que la literatura puede funcionar como fuente para los historiadores. Ahora bien, y acá sí entramos en la zona de reparos, y que sería, me parece, la parte más importante del texto de Sarlo para pensar nosotros los cuentos sobre peronismo. Dice Sarlo, los textos de una cultura, y el caso de los textos literarios no haría sino acentuar este rasgo, se caracterizan por su densidad semántica, este es una categoría importante para ser pensada, por su plurivocidad y por la puesta en escena de redes semiológicas de procedencia diversa. Es decir, los textos literarios son densos semánticamente. ¿Qué significa esto? Es que el significado de las construcciones que se realizan al interior de los textos no son significados transparentes, significados lineales, son densos. Pueden estar significando alguna cosa u otra, a veces las dos cosas al mismo tiempo. Entonces empiezan a haber estos problemas para recortar conceptos bien cristalizados con respecto a los procesos históricos. Dice, tienen plurivocidad esto, ¿no? Determinada ambivalencia, algún elemento puede estar significando una cosa u otra. A veces no está del todo claro, el arte funciona a partir de determinada opacidad, entonces es complicado venir y decir, bueno, si yo encontré en un texto literario que determinado personaje histórico tenía tal característica, entonces efectivamente esa característica se le puede asociar al personaje histórico. Bueno, eso sería desconocer completamente cómo funciona la literatura, entonces sería estar trabajando con una fuente que más que orientarnos nos estaría desorientando. Entonces, si bien los textos a partir del caso de Darnton y lo que vamos viendo pueden ser fecundos para el trabajo histórico, Sarlo dice, cuidado, se prestan a la producción de un malentendido. Este concepto del malentendido es importante. Dice, la posibilidad de un malentendido debe ser incorporada a la interpretación de los textos como hipótesis metodológica y como caución. El anacronismo de las lecturas es el fantasma que las acompaña de modo inexorable, porque los lugares y las funciones textuales cambian históricamente y difieren además según las culturas en que los textos hayan emergido. ¿Se acuerdan los ejemplos que veíamos en Shklovsky? Yo les decía, nos quedan muy lejos en el tiempo, nos quedan muy lejos culturalmente, nos cuesta encontrar ese concepto del cual habla Shklovsky de manera tan clara. Bueno, esto puede pasar cuando nosotros queramos reconstruir la sociedad un momento a partir de un texto literario. Hay que tener cuidado porque podemos llegar a lugares inadecuados, podemos caer en determinado malentendido, ¿no? Tiene que ver con el peligro de realizar una lectura extemporánea. Agarrar un objeto que estaba construido con determinadas categorías del momento y yo con mis propias categorías de mi momento ir allá a tratar de reconstruir algo que en vez de estar relevando aquellas categorías le estoy imponiendo las mías propias, ¿no? Eso es el problema de una lectura extemporánea. Un ejemplo podría ser algo que ocurre
muy a menudo. Leer Madame Bovary a partir de algunas concepciones teóricas del feminismo contemporáneo. Bueno, eso es un problema. Se puede hacer. Yo no digo que no se pueda hacer. Emma Bovary, y este personaje de Flaubert es un personaje muy fuerte, se rebela contra muchos condicionamientos culturales de su entorno, eso está ahí en el texto, pero pensar a Madame Bovary con las categorías del feminismo contemporáneo es hacer una lectura extemporánea que en algún fragmento nos puede llevar a alguna equivocación, en términos de estar desconociendo cómo funciona la cultura en la cual ese texto fue producido, ¿no? En vez de relevar ese funcionamiento de la cultura, lo que estamos haciendo es desconocer ese funcionamiento, ¿no? Con respecto a esto, dice Sarlo, con respecto a la idea del malentendido, dice, por ejemplo, puede pasar que nosotros leamos en clave estética textos rituales o religiosos, ¿no? Es decir, textos que tienen una función primordial, que no es la función estética, y que nosotros lo leamos como aquellos textos cuya función es la búsqueda de belleza, por poner un ejemplo, ¿no? Admite una lectura estética. La Biblia puede ser leído como un texto literario, puede ser leído pero con una serie de reparos enormes, porque ese texto, la función primordial de ese texto no es una función estética, es una función ritual, es una función religiosa. Entonces, un poco en estos términos, estar desatendiendo el desplazamiento de funciones es lo que podría pasar si nosotros tomamos un texto literario al pie de la letra. Si nosotros leemos un texto literario en su literalidad, ¿no? Ahí habría ese malentendido. Leer un texto literario en su literalidad y no en su literaturidad, ¿no? Ahí entramos en una zona medio confusa, pero bueno, la literaturidad tenía que ver con aquello que hacía de los textos literarios, con determinada especificidad, lo que hace que ese texto esté funcionando a partir de categorías intrínsecas, y que lo recortan como un objeto con relativa autonomía con respecto a los demás órdenes, ¿no? Eso sería la literaturidad. La literalidad del texto, es decir, bueno, si en un texto dice que el peronismo es un simulacro, yo como historiador digo, bueno, el peronismo ha sido un simulacro. Hay una operación de lectura, hay que leer algo más, ¿no? Es como una lectura muy lineal. Los textos literarios no siempre están señalando aquello hacia donde indica el dedo del narrador, ¿no? A veces hay figuras retóricas que hay que leer más allá del nivel de la superficialidad del texto. Entonces esto, si un historiador dice el peronismo fue un simulacro porque Borges lo asocia a un simulacro en un cuento literario, es de una literalidad impresionante, ¿no? Casi como de una cosa súper cuadrada, ¿no? En todo caso podríamos decir, y también vamos a ver que achata un poco la idea de hacer una lectura literaria de los textos literarios, que esa representación responde a determinado imaginario que construyó determinada clase social con respecto a un proceso histórico. Si matizamos ahí esa hipótesis, empieza a funcionar, aunque sea salir de la plena literalidad del asunto, ¿no? Yo digo de todas maneras, incluso esta segunda hipótesis cepilla en algún punto cierta ambigüedad que tiene el texto y que nosotros vimos, admitía pensar incluso más allá de los pensamientos con respecto a ese proceso histórico que tiene Borges como un señor civil, como un señor entre otros, ¿no? Entonces el texto literario funciona como fuente, pero tiene incorporados toda esta serie de problemas que no podemos desconocer. Bueno, y acá llegamos entonces al momento fundamental, a la oración que a mí me parece esclarecedora y que deberíamos recortar ahí, ponerla en la oficina, cuando leamos los cuentos sobre el peronismo, cuando leamos todo texto que está atravesado por algún problema histórico, leer, dice Sarlo. Dice, la literatura no puede ser leída haciendo abstracción del régimen estético, y esto quiere decir que el historiador no debe leerla solo como depósito de contenidos e informaciones. Esta idea de no hacer abstracción del régimen estético, es decir, no desconocer que la función primordial del texto literario es una función estética. Esta frase que recorta Sarlo, yo la pondría todo el tiempo cuando leamos Evita Viva de Perlonger, en el sentido de que es
un texto súper ilustrativo de los problemas que puede traer aparejado estas operaciones que la literatura efectúa a partir de elementos históricos, pero que las construye a partir de un desvío con respecto al dato concreto y real. Entonces, quiero decir, yo el texto de Sarlo lo dejo casi por este momento donde ella nos dice en estos términos tan claros y tan concisos: no hagamos abstracción del régimen estético. Esa construcción así bastante efectiva me parece que es operativa para pensar los textos. Y el texto de Perlonger, que yo les dije cuando hice la presentación del programa, no sé si vieron toda la presentación del programa, acá el Big Data, nosotros esta situación un poco policíaca de ver las visualizaciones que nos da YouTube o Moodle mismo. Bueno, yo vi que vieron los primeros videos de la presentación del programa conforme van apareciendo las unidades, no vieron toda esa serie en conjunto. Yo les decía ahí, digo porque era importante también que lo vieran, porque yo les avisaba. Es un texto que para determinadas sensibilidades, y eso ha pasado en años anteriores, despierta cierto rechazo, ¿no? Es decir, es un texto que despierta rechazo, vamos a ver, y eso es lo interesante en algún punto, para todo el abanico político con respecto a cómo trata determinado tema, pero en un nivel mucho más superficial, porque tiene escenas de corte casi pornográfico, ¿no? Entonces yo le decía, si alguien de entrada imagina que no quiere leer este tipo de texto, a mí me avisa y no está obligado a leerlo, y yo les doy otro texto y van a tratar de buscar estos problemas en un texto que no tenga esa impronta estética tan fuerte como el texto de Perlonger. Ahora, yo no lo saco al texto de Perlonger porque con respecto a esta oración de Sarlo, que me parece está en el centro del problema de la unidad, el texto de Perlonger es súper ilustrativo de los malentendidos que puede llegar a producirse si nosotros vamos a un texto a buscar ese depósito de contenidos y de informaciones del cual habla Sarlo. Cuando lleguemos al texto de Perlonger vamos a ver cómo se leyó ese texto en ese momento histórico, cómo lo leyó el periodismo. Hay una nota en La Nación que es realmente ridícula. Entonces es toda una batería de lecturas que justamente lo que hicieron fue hacer abstracción del régimen estético. Eso nosotros no lo podemos hacer. Si nosotros hacemos eso, estamos completamente desorientados, estamos completamente desvirtuados con respecto a la lectura específica, especializada que tenemos que hacer de estas fuentes, que nosotros deberíamos empezar a conocer cómo funcionan, ¿no? Y avisarle en todo caso a nuestros compañeros historiadores que están cursando la carrera al lado, decirle: guarda si agarras un texto literario, porque hay determinada lógica interna que no funciona como cualquier texto. Dice Sarlo: los textos literarios hablan no solo desde sus contenidos, y es posible que hablen más locuazmente incluso a partir de sus elecciones específicamente literarias. Esto es importante. ¿Qué implica esto? Bueno, hay que hacer una lectura literaria de los textos literarios, ¿no? Es lo que yo decía hace un rato, tenemos que pensar en términos de su propia especificidad, leer esa literaturidad, lo que decía Jacobson, la Literaturnost, ¿no? En este sentido, digo, se nos activa Jacobson, la cuestión de esta lectura formal, Eagleton con el formalismo, Barthes y esa impronta también en algún punto un poco formalista, Levertov, bueno, Sarlo de nuevo, todos hacen énfasis en que leamos la forma más allá del contenido, o en realidad la forma como un contenido en sí mismo. Este es un gran aprendizaje que tenemos que hacer a lo largo de la materia y consecuentemente a lo largo de la carrera. Es decir, en literatura la forma es una expresión poderosísima del contenido del texto. Este es el gran saber de los estudios literarios, que se desprende de aquel gran saber que nos marcaba Barthes, que es el de la literatura, es decir, el del lenguaje reflexionándose a sí mismo. Después está todo lo demás, ¿no? Casi que en esos términos. Entonces, la idea es hacer un análisis literario de los textos literarios, eso es lo que están pidiendo, lo cual implica, vuelvo a decir, leer la literaturidad del texto, ver por qué ese texto está funcionando como tal. Dice un poco más adelante, dice: la lectura densa
en el caso de los textos literarios, presupone que la literatura dice algo respecto de lo social en dimensiones que no son exclusivamente las explícitas, ¿no? Esto de no quedarnos con la literalidad del texto, lo que dice en un nivel literal. Dice, los saberes con los que se construyen los textos literarios hablan de la sociedad de un modo que no puede ser directamente traducido en términos de contenido. Indican cuáles son los tópicos de un imaginario colectivo, cuáles son los ejes de organización de los deseos, cuáles son los valores que la literatura afirma o contradice, pero que en todo caso testimonia acerca de su presencia. Es decir, no puede haber hipótesis históricas lineales con respecto a cierta linealidad del texto. Esto que decía yo, a veces el narrador nos está señalando hacia un lugar y el texto en realidad está pensando en otra cosa, o nos está activando una serie semántica que no está explícitamente enunciado en aquello que está señalando el narrador, ¿no? Entonces, ese es un problema para pensar la literatura en tanto fuente histórica, ¿no? Digo, esa linealidad, la linealidad del texto, la superficialidad, la literalidad del texto puede estar señalando indirectamente hacia otro lado, ¿no? Pensemos de nuevo en Borges, el peronismo, es decir, nosotros no podemos leer al peronismo a partir del cuento de Borges, así como yo enuncio esta afirmación. No se puede leer al peronismo a partir de Borges. En todo caso, podemos leer una zona del imaginario con respecto al peronismo, ¿no? Creo que significa entrar en una serie de enunciados matizados, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con aquellas conclusiones tan fuertes, ¿no? La hipótesis tiene que ser precavida, ¿no? Tiene que tener la precaución del malentendido, sobre todo cuando vamos a decir, bueno, a partir de este texto literario recomponemos que en aquel momento histórico pasaba tal y cual cosa, ¿no? Bueno, y llegamos al final, esta idea de que, dice Sarlo, la literatura no es que representa con palabras una realidad exterior, o sea, no podemos regirnos a partir de la teoría de la representación como un espejo. La representación literaria no necesariamente funciona de manera transparente, sino que es una construcción simbólica que forma parte de esa realidad que está representando, ¿no? De tal manera que puede incluso modificar a esa realidad. Este es otro dato que no podemos desconocer, ¿no? Es un objeto más. La literatura es un objeto más dentro de la realidad que está representando y que ocasionalmente puede llegar a modificarla, como el científico que mete el termómetro, una sustancia para medirla, y la temperatura del termómetro está modificando la temperatura de esa sustancia, una cosa así. Digo, Borges interviene en la discusión pública, y esa intervención tiene efectos con respecto a aquello que luego nosotros vamos a tratar de reconstruir a partir de la literatura. Si es que quisiéramos hacer eso, en nuestras lecturas sobre el peronismo va a estar esto de estar pensando el peronismo en sí, pero lo que nos interesa sobre todo es ver cómo funcionan los textos literarios, sobre todo en esta materia, ¿no? Ella lo dice en estos términos, dice, desde la perspectiva histórica, la literatura no podría ser tratada como representación con palabras de una realidad exterior, ¿no? Es decir, no es la representación literaria, no funciona como un espejo, sino como construcción, ¿no? Aparece un poco esta idea de Shklovsky, la idea de artificio, es una construcción artificial en función de armar determinados sentidos que vemos después si condicen o no con la realidad histórica del momento. Dice que forma parte de esa realidad, que trabaja con ella, que la altera, este es un dato que no podemos desconocer, en un sentido que jamás es arbitrario, aun cuando sea a veces una de las realizaciones más extrañamente libres de la determinación colectiva. Bueno, entonces, hasta acá el texto de Sarlo. Estos serían los principales problemas. Y yo recorto una placa ahí con algunas preguntas que les van a servir como disparadores para pensar por dónde vienen los conceptos más importantes de este texto, ¿no? Yo les digo, responder no por escrito, sino reflexivamente, ¿la literatura puede hablar del pasado a los historiadores? ¿De qué modo? ¿Se te ocurre un ejemplo para pensar el problema? Esto, si estuviéramos en presencial, es lo que me interesaría especialmente, escuchar, a ver sus lecturas y con respecto a esas lecturas, a ver cómo se activan estos problemas en su cabeza. Por supuesto, un ejemplo
que no hayamos visto, digo, de sus propias lecturas por fuera de la universidad inclusive. Y finalmente, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener a la hora de pensar este cruce tan productivo, hay que decirlo, para los estudios literarios que se da entre la literatura y la historia? Entonces, abrimos el paraguas y esta idea de nuevo de no hacer abstracción del régimen estético, no desconocer que los textos literarios tienen primordialmente una función estética. Con eso, la clase que viene vamos a ver una cosa de Raimondi. Ustedes tienen la primera página solamente, yo voy a recortar algunos fragmentos de todo el texto para hacer el vínculo con ciertos textos teóricos que ya empezamos a ver. Y luego terminamos la serie sobre peronismo, seguimos con Evita vive de Perlonger. Quería que viéramos esto antes de entrar a Perlonger, porque yo la clase pasada terminé diciendo la clase que viene vemos a Perlonger y después me quedé pensando, digo, antes de Perlonger quiero ver a Sarlo. Sobre todo por esto, porque algunas cosas que vamos a activar ahí nos van a señalar a estos problemas que desarrolla Sarlo acá en este artículo. Luego vemos el texto de Incardona, es un texto cortito, bastante sencillo, no hay demasiado para ver ahí, pero lo vemos porque despliega una zona del peronismo que es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Y cerramos con Talampaya de Liach. Me parece un cuento más que interesante. Nos vemos la clase que sigue. Cherry